seamos sinceros. Midjourney actualmente es la mejor herramienta de inteligencia artificial para generar imágenes de alta calidad. Sin embargo, es una herramienta que al día de hoy no es gratuita y tiene un costo importante si queremos utilizarla como un mecanismo de trabajo. El día de hoy te quiero mostrar una alternativa que es 100% gratuita y que te puede ser de mucha utilidad. Esta herramienta se llama TensorArt y para ingresar a ella te voy a dejar el link en la descripción de este video junto con un par de tutoriales de otras alternativas que hemos generado en este canal. Una vez que vayas a este link vas a ver esta es la pantalla principal y como logras observar es una herramienta que tiene diferentes opciones. Aquí podemos ver el showcase o en este caso las creaciones que se han generado con esta herramienta. Como logras observar, estas son retratos bastante interesantes. Por ejemplo, aquí tenemos algunos animes también que son interesantes. Como logramos observar acá, mira esta es una foto muy real, esta otra y mira esta otra. En fin, aquí tenemos diferentes opciones que vas a poder analizar. Para registrarte es muy sencillo, puedes irte acá donde dice registrar y te va a dar estas dos opciones, con Google o si tienes una cuenta de Discord. Aquí te va a decir que tienes derecho a 10 imágenes diarias, puedes generar remixes online, puedes hacer diferentes modelos, descargar diferentes modelos y también está enfocada 100% en creadores. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los modelos que vamos a ver aquí fueron creados por diferentes creadores y cada creador tiene ciertas condiciones para poder sacarle el uso a ella. Algo muy importante a destacar es que esta herramienta te va a permitir utilizar las imágenes que generes inclusive para usos comerciales, con la única salvedad que si generaste alguna imagen con un modelo de un creador que no permita eso, entonces ahí tendrías que entrar en una negociación con el creador. Sin embargo, es una oportunidad bastante interesante de forma gratuita que le vas a poder sacar bastante provecho. Una vez registrado, este es el menú principal. Aquí vas a poder ver diferentes creaciones que ha generado la comunidad y si te interesa alguno puedes utilizarlos para hacer un remix que ya ahorita te voy a explicar eso. Ahora en el borde superior derecho vas a ver, con un clic vas a ver el perfil tuyo. A diferencia de las otras herramientas que te he presentado en este canal, esta herramienta particularmente me permite generar un perfil social. ¿Qué quiere decir esto? Es prácticamente una red social de creadores donde usted va a poder subir las imágenes para que otros creadores la puedan ver. Adicionalmente te va a permitir también generar tus propios modelos de generación de imágenes y los cuales vas a poder inclusive hasta monetizarlos. Sin embargo, si te interesa esa parte, déjamelo saber en los comentarios y con mucho gusto hacemos un video donde profundicemos más en cómo monetizar con esta herramienta. Ahora bien, una vez que estemos dentro de la herramienta, vamos a generar una imagen. Donde dice espacio de trabajo, vamos a darle un clic y ya aquí nos va a lanzar este menú. Y este sería el menú principal. De aquí del lado izquierdo vamos a ver los modelos que vamos a utilizar. Aquí podemos escoger el modelo dándole un clic y aquí nos da las diferentes opciones de los modelos que existen actualmente. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos un modelo, por ejemplo, de edificios, aquí le vamos a dar un clic y aquí nos aparecen diferentes modelos para edificaciones. Si quisiéramos algo realista, le damos acá donde dice realista y aquí nos van a aparecer diferentes opciones de fotos realistas que pudiéramos utilizar. Por ejemplo, vamos a utilizar esta, ¿ok? Entonces vamos a utilizar esta, le vamos a dar clic acá y automáticamente aquí me va a seleccionar esa versión. Acá en esta parte lo vas a dejar en automático y aquí vas a escribir el prompt. Aquí puedes escribir el prompt. Él lo que va a hacer es tomar de referencia esa imagen y lo que podemos hacer es modificarla. Aquí le podemos poner, por ejemplo, hombre. Aquí le ponemos el prompt, aquí le ponemos el prompt negativo que no queremos que aparezca, por ejemplo, borroso, anime, caricatura. Ok, entonces acá seleccionamos acá abajo, por ejemplo, si queremos un retrato, paisaje, cuadrado o podemos personalizarlo. En este caso voy a dejarlo en retrato
Y aquí hay algunos otros parámetros que yo normalmente los dejo así y le damos generar. Entonces aquí nos va a generar la imagen y aquí podemos ver el resultado de la imagen que nos generó. Como logras observar, es una imagen bastante realista con un fondo de un atardecer. Y aquí podemos hacer un poco de zoom y podemos ver el color de los ojos, que son claros, pero podemos ver el nivel de detalle de la imagen. La iluminación inclusive la podemos ver. Mira el nivel de detalle de los pelos, la iluminación, inclusive la barba. Realmente interesante para hacer una versión completamente gratuita. Ahora, también nos brinda algunas otras opciones, como por ejemplo, acá nos brinda, podemos escalar la imagen. En este caso podemos seguir detallando la imagen. Aquí también podemos enviarla para poder generar como referencia esta imagen y otra imagen. Y acá podemos remezclarla. Aquí podemos hacer lo siguiente también. Podemos seleccionar imágenes para publicar. Por ejemplo, selecciono esta y le doy publicar. Aquí yo puedo poner un detalle. Por ejemplo, y aquí podemos agregar algunas etiquetas según la conveniencia. Y una vez que hagamos eso, le damos publicar y lo que va a hacer es que se nos va a publicar en nuestro perfil. Como logras observar acá, aquí podemos ver las publicaciones y aquí ya tenemos nuestra primera publicación para compartir con la comunidad. Ahora vamos a hacer una prueba diferente. Vamos a irnos a otro modelo, vamos a irnos acá donde dice edificio y vamos a escoger un modelo, por ejemplo este. Le vamos a dar seleccionar. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar una herramienta que trae, que es de subir una imagen de referencia. En este caso voy a subir una imagen de referencia. En este caso voy a subir ese cuarto y voy a darle alguna indicación acá. Voy a decirle que quiero que me tome como referencia ese cuarto, pero me le haga una modificación. Le voy a decir que quiero un cuarto minimalista. Así de sencillo. Voy a darle el prompt negativo. No quiero nada borroso y de mala calidad. Ok. Baja calidad. Tampoco lo quiero. Una vez que ponemos el prompt, nos vamos aquí abajo y seleccionamos cuál es el ajuste del tamaño. En este caso vamos a escoger paisaje para que sea muy similar a este. Y aquí lo que hacemos es generar imagen. Y aquí podemos ver ya la imagen del cuarto. Vamos a darle un zoom para ver los detalles. Aquí podemos ver algunos detalles donde ya nos metió algunos rojos, algunos naranjas en la decoración. Y esto definitivamente nos puede dar algunas ideas de decoración, o si somos arquitectos o quisiéramos modificar algo en nuestra casa y tener un poco más de inspiración, lo que hacemos es que sacamos una foto, la subimos acá y simple y sencillamente le agregamos algunos colores, algún prompt y automáticamente nos puede dar algunas ideas para poder decorar nuestros espacios. Algo muy importante que debes de saber con esta herramienta es que es muy liberal. Como los modelos son generados por los mismos creadores, no hay ninguna limitación. Así que si ves alguna imagen un poco pasada de tono, tenés que manejarla con mucha responsabilidad. Si te gustó este video, ya sabes, déjamelo saber con un buen like. Y si es la primera vez que andas por acá, te invito a que te suscribas y enciendas esa campana para que no te pierdas los próximos videos. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.